Buenas tardes, mi nombre es Mónica Rivero, soy psicóloga clínica, experta en emergencias y crisis. Mm, Estoy transmitiendo desde Suiza para la comunidad hispanoparlante migrante que vive en otros países del mundo. Hoy quería hablarles acerca del COVID-19, hacer un compendio de la información que ha circulado a través de los últimos meses en apoyo a nuestra salud mental. Y con esto quiero dar algunos tips para poder sobrellevar las fiestas y esperemos la finalización de la segunda ola y de la pandemia. Ahora bien, ¿qué hace que el COVID sea una crisis? Entendemos por crisis cualquier alteración del equilibrio que nos lleve a fracasar en la resolución de un problema, disminuyendo nuestras posibilidades y recursos para poder resolverlo. Esto nos da una desesperanza, una tristeza, confusión y pánico. Si ustedes se fijan en este momento, todas estas emociones nos han invadido. La intención aquí es ver cómo podemos sobrellevarlas. ¿Qué hace del COVID una emergencia? Una emergencia se entiende como tal cuando la vida de una persona puede correr peligro. En este caso, el COVID-19 nos ha expuesto a todos a esta situación, a nuestros familiares, a nuestro sistema de salubridad, a nuestros hijos, a nosotros mismos. El COVID-19 llegó de improviso, de una manera intensa, inevitable y amenazante. Por ello que los psicólogos de emergencias estemos hablando tanto acerca de cómo sobrellevar la pandemia, ¿no? Y cómo se ha catalogado como una emergencia de nivel 3, hablando de mm, un virus que ha puesto pues un poco en vilo la vida de muchas personas. Por crisis, como ya habíamos dicho, hay unos factores, ya habíamos definido lo que es crisis. Ahora, algunos factores que influyen en cómo asumimos una crisis son los factores objetivos, es un virus, es real, apareció hace un año, eh, es de carácter, ataca el sistema respiratorio principalmente, ¿no? A personas que son más vulnerables también, de una manera más fuerte. Bueno, estos son los factores objetivos, factores de personalidad, nosotros mismos, ¿no? Nuestra edad, las fortalezas, nuestros recursos, nuestras debilidades, nuestro pasado, influyen en cómo asumimos esta crisis. Y factores subjetivos, por ejemplo, el valor que le damos a la pandemia misma. Hay personas que hacen como si no existiera y hay otras personas que desde que todo esto comenzó prácticamente no han puesto un pie más allá de la puerta de sus casas, ¿no? Entonces, estos tres factores, el objetivo, el de personalidad y el subjetivo, van a hacer que nosotros de alguna manera demos una valoración completa de lo que significa el COVID-19 para cada una. Factores de riesgo. El tipo de la amenaza puede afectar a cualquiera de nosotros. La vulnerabilidad, por ejemplo, si tenemos alguna otra enfermedad, si tenemos problemas económicos, por ejemplo, si vivimos en otros países y no contamos con una red social que nos pueda apoyar en caso dado, los recursos con los que contamos, si nuestro sistema de salud, si nuestra comunidad es lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie durante la pandemia, pues este sería un factor, una fortaleza o una de riesgo con respecto a la pandemia. Y las líneas de acción, que en este momento, por ejemplo, no solamente estamos supeditados a lo que los gobiernos nos ofrecen, las reglas que ellos quieren, pues, proponernos, sino también las líneas de acción que llevemos nosotros como familia, nosotros como personas, el cuidarnos a nosotros mismos y el cuidar a las personas que viven con nosotros. Algunos factores de riesgos de la pandemia, el hecho de dejarse abandonar, o sea, llega un momento en el que nos cansamos de escuchar hablar de ella y podríamos llegar a decir,
ya está. Si nos dio, y si no, también, ¿no? Entonces, esto podría convertirse en un alto factor de riesgo. Otro factor de riesgo, asumir la amenaza como, o tener una percepción de ella realmente catastrófica, ¿no? Esto también nos impide actuar. Entonces hay que tener en cuenta estos tipos de riesgos. Realizar una evaluación catastrófica de la pandemia, no contar con un apoyo social, bueno, lesiones físicas en general, no necesariamente para la pandemia. Aquí las eh, movilidades podrían pues influir, ¿no? El dolor o la persistencia del evento, la autoatribución, si alguna persona considera que alguien que tiene alrededor se enfermó porque esta persona era asintomática, por ejemplo, eh, por vergüenza o por estrés psicológico existente y traumas previos, ¿no? La acumulación, si los anteriores no han sido bien resueltos, pues muy seguramente este tampoco lo será. Un screening de estrés postraumático propuesto en el 2012 dice que el sentir una angustia fuerte, el sentirnos indefensos o sobrecargados o sentir fuertes sentimientos relacionados con la pandemia, tener dificultades para dormir, tener una memoria siempre con respecto, por ejemplo, a las noticias que recibimos, tener pesadillas, también el tratar de hacer caso omiso de la situación, son factores que deberían ser trabajados. Sentir que las habilidades y sentimientos están restringidos y temer que este evento pueda afectar nuestra salud. Cada uno de ustedes puede pues hacer un stop en este momento y revisar cuáles son los que más le afectan, si hay alguno que le afecte, y en sumatoria de una puntuación, si llegamos a estar entre 0 y 3, no hay riesgo, 4 a 7 hay algún riesgo, y de 8 a 10 un alto riesgo de sentirnos realmente afectados por esta pandemia. Otros grupos de riesgo, personas mayores de 30 años, en términos generales de cualquier emergencia, no son en este caso solamente las personas mayores de 70. Fíjense ustedes que Kullner menciona en su escala de riesgo que las personas mayores de 30 años somos más susceptibles. El estado civil, ya sea separado, viudo o soltero, por aquello de vivir, por ejemplo, solo. Las experiencias anteriores, como ya lo mencionaba, el bajo contacto social, la dificultad para identificarse con la población la cual nos ha acogido, ¿no? Entonces, pues esto también nos podría aumentar un poco el riesgo de cómo estamos sobrellevando esta crisis. Dificultad para obtener apoyo de nuestros iguales, dificultad para obtener un apoyo supervisado, o sea, tener realmente, por ejemplo, un sistema de salud al cual a poder acudir en un momento dado. La subjetividad, como ya lo decíamos acerca de la pandemia, eh, el accionar automático, ya en este caso, pues por lo menos es una emergencia que nos deja pensar, ¿no? Y actuar. Entonces, digamos que este punto no correspondería, pero son algunos aspectos generales que se mencionan dentro de cómo podríamos pasar a conformar parte del grupo riesgo. Asumir que el evento no es real, cuando sí es real, sí está aquí y sí puede afectar a cualquiera de nosotros. Sentimientos de despersonalización, o sea, no es conmigo, no está pasando. Bueno, cambios en los procesos de percepción. Hoy me cuido de sobremanera, mañana no me cuido para nada. Entonces, tener una percepción lo más real posible de la pandemia que estamos viviendo. Asumirlo como una carga de vida, no. También es llevadera digamos, la crisis por COVID-19, solo hay que saber cómo, y de eso se trata pues esta presentación, de tener algunos tips que he venido recogiendo a través del año para los que estamos en el hemisferio norte, los días de invierno que nos esperan, también para cómo llevar las fiestas de fin de año, cómo cuidarnos y cómo cuidar a los nuestros.
Bueno, también si hay alguien que esté encarcelado, si se ha causado la muerte de alguien más, si se han vivido traumas anteriores. Predisponentes, el haber tenido contacto con dolor extremo, o sea, las personas más afectadas en este momento por la pandemia son aquellas a las que les ha tocado a la puerta, ¿no? O en sus trabajos la misma pandemia, por ejemplo, o otro tipo de situaciones difíciles. La vulnerabilidad, como ya lo mencionábamos, dónde vivimos, si contamos con una red, si entendemos el idioma, si contamos con un sistema de salud. El haber estado expuestos a muertes inesperadas, ¿no? Muchos de nosotros en estos momentos nos hemos encontrado em, confrontados a la muerte y a la muerte de seres queridos, entonces eso también nos hace más vulnerables. La conciencia que tenemos de la vida, no todo el mundo tiene la misma conciencia de lo que es la vida, de lo que vale, de lo que la debemos aprovechar, y la conciencia de daño, ¿no? El no solo pensar en nosotros como, bueno, a mí no me va a dar porque yo no sufro de nada más y tengo 30 años, sino también las probabilidades de poder afectar a otras personas o ver cómo se están afectando otras personas. Factores intervinientes personales, protectores. El cuidarnos a nosotros y a los nuestros, eso es tener una actitud empática. Las experiencias anteriores y cómo las hemos resuelto, ¿no? Cómo confrontamos, por ejemplo, el H1N1 y otros tipos de pandemias o enfermedades transmisibles. Eso nos ayuda a ser más recursivos, ¿no? Disponer de alternativas. Por ejemplo, si alguien llegara a enfermarse en casa o nos enfermáramos nosotros, hay quien nos pueda socorrer, quien nos pueda apoyar haciendo algunas diligencias administrativas, haciendo las compras, etcétera, ¿no? La capacidad de comunicación, poder estar al día con la información que recibimos del gobierno, de los medios, poder entender esta información, ¿no? Saber de qué se está hablando, tener información de calidad y no solamente lo que se escucha en los medios. Nuestra red de apoyo, el tener buenos niveles de activación dentro de lo que es esperado, no entrar en pánico, por ejemplo, y lograr un afrontamiento emocional de la situación de la mejor manera. Riesgo, no poder huir, no tenemos dónde escondernos, ¿no? De esta epidemia, no tener disponibilidad de ayuda, asumir actitudes distanciadas, esto no es conmigo, por ejemplo, la disgregación familiar, ¿no? Sufrimos de 2 COVID, el que estamos viviendo en el país de acogida y el país en donde vive nuestra familia extensa, por ejemplo. El tener poca información, altos niveles de activación o haber visto ya heridos y muertos. Señales de alarma. Si ustedes ven por casualidad que están más irritables, de mal humor, mayor ansiedad o agresividad, frustración, desconfianza, ¿no? Esto a nivel psicológico. A nivel fisiológico, si nos sentimos más fatigados, más cansados, como que ya no damos más, no queremos oír hablar más del tema, no queremos saber nada más de nuestro trabajo, de los de allá, de los de aquí, ¿no? Tener dolores musculares, molestias gastrointestinales, problemas de sueño, comer poco o comer demasiado, ¿no? Que se ha dado bastante durante la pandemia, sentirnos abatidos. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos muy en cuenta para poder saber si nos está afectando y de qué manera la situación de emergencia que estamos viviendo. A nivel conductual, si ha bajado nuestra concentración, si tenemos dificultad para trabajar, si nos hemos aislado del mundo exterior, de nuestras amistades, si hemos asumido comportamientos heroicos imprudentes o comportamientos imprudentes en general, si no somos tan eficientes como normalmente lo éramos o si estamos consumiendo, por ejemplo, demasiado alcohol, ¿no? O cigarrillo, etcétera. Estas adicciones también, el aumento puede estarnos tratando de decir algo. En COVID, los principios básicos. Una estructura ayuda contra el caos. Estar informados, no sobreinformados, pero estar informados en qué consiste el virus, cómo se transmite, cuáles son las medidas de cuidado, esto ayuda. Estar tranquilo y seguro ayuda contra la angustia.
Ya sabemos cuáles son las medidas: lavarse las manos, usar tapabocas, mantener la distancia, no reunirnos con personas, siempre con personas diferentes con las que no nos vemos, porque esto es aumentar el riesgo, por ejemplo. Desacelerar ayuda contra la sobreexcitación, ¿no? Entonces, también tomar las cosas con calma, dedicarnos a otras cosas, dedicarnos a leer, a estudiar, a pasar tiempo con nuestros hijos, esto también ayuda. Los hechos ayudan contra inundación de emociones. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, que nos sentimos ansiosos, ¿no? Entonces, tratemos de pensar qué causa esa ansiedad y qué podemos hacer al respecto. El poder hacer ayuda a controlar esa ansiedad. Informarnos ayuda contra la desorientación, estar bien informados, que cuando alguien nos diga, pero eso es poder decir a ciencia cierta, no, lo último que se sabe es que esto. ¿Okay? Actuar ayuda contra la pérdida de control, que es lo que se ha visto en la segunda fase, que tenemos una desesperanza prendida porque no sabemos cuándo se va a controlar el COVID, ¿no? Pero el hecho de poder actuar, de poder cuidarnos, de poder informarnos, pues nos va a ayudar a sentir que tenemos un poco más de control sobre la situación. Tenemos estos procesos: confrontar el trauma, utilizar nuestras fortalezas, activar nuestros recursos y regular nuestras emociones. Con estos 4 factores lograremos salir adelante con respecto a cualquier emergencia. Y en este caso hablamos de la pandemia. ¿Cuál es la meta? Como lo dice Hausman, la meta es superar este estado de excepción y retornar a la vida normal. Lograr volver a nuestro nivel normal de la manera más cercana posible. ¿Ok? Reactivando fortalezas, recursos, regulando nuestras emociones y confrontando la situación. Hay que entender que todo lo que sentimos debido a la pandemia, debido al COVID-19, son reacciones normales, tanto nuestra angustia, como nuestra tristeza, como nuestra desesperanza aprendida, como nuestro abatimiento, como nuestra agresividad, pues son reacciones normales ante un evento que es anormal. No vivíamos algo así hace por lo menos 100 años. Entonces, lo primero es entender que son reacciones normales y que podemos también pues aprender a controlarlas. Segundo, muchas personas están viviendo las mismas reacciones que nosotros. O sea, no nos está pasando a nosotros solos en nuestra casa, sino hay mucha gente que está pasando por lo mismo. Tercero, las reacciones cesarán de nuevo solas algún día. O sea, si vieron que cuando se terminó la primera ola, muchos inmediatamente volvieron como a su normalidad anterior, a pesar de que el virus sigue ahí. Entonces, estas reacciones van a cesar con el tiempo. Cuarto, la persona misma está en capacidad de acelerar su propio proceso de confrontación al evento. Nosotros mismos tenemos las herramientas para sobrellevar la pandemia desde el punto de vista de salud mental. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a tener una buena autoestima, una buena autoeficacia, ser optimistas, no catastróficos, sino mantener un optimismo, mantenernos motivados, resistentes, sociables y desarrollando habilidades emocionales. Esto nos va a ayudar durante todo este tiempo de pandemia. Ahora, manejo de emociones. Distanciarnos nos va a generar tranquilidad. O sea, ser conscientes, pero no estar sobresaturados de información. Concretizar hechos, qué es lo que hay que hacer, cómo podemos mantenernos saludables. Normalizar nuestras reacciones, como les dije, entender que esto que nos está sucediendo es normal. O sea, las emociones que estamos sintiendo con respecto a todo lo que estamos viviendo en este año. Enfatizar las medidas a tomar. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a cuidar? No culpabilizarnos, ¿sí? Dirigir un comportamiento positivo, aliviarnos a nosotros mismos, cuidarnos, protegernos y hacer lo mismo con las personas que tenemos alrededor, con nuestros hijos, con nuestros padres, por ejemplo, con nuestra pareja. Redirigir las tareas actuales si aún es necesario, si todavía no lo hemos terminado de hacer.
Intentar entender la situación con cuidado, tranquilidad y confianza. Ahora, en el afrontamiento, tomarnos el tiempo que sea necesario para analizar nuestra situación, retomar un ritmo diario, puede ser diferente, pero tener un ritmo, ¿ok? Porque en la segunda fase estábamos entrando como en un aburrimiento, ¿no? Pero era porque habíamos dejado de hacer. Entonces, retomar un ritmo diario, ponernos pequeñas metas y rutinas, dormir y comer bien, realizar actividades corporales, salir a hacer deporte, si podemos pues, salir. En este momento no hemos entrado otra vez en lockdown, si entramos en un lockdown, pues hacer deporte en la casa, yoga, meditación, no sé, arreglarla, los que aún todavía no han tenido todo el tiempo para deshacerse de algunas cosas o hacer una limpieza, ok, sino de primavera, de invierno, apoyarse en familiares y en la red social, tomar tiempo para uno mismo, mínimo 30 minutos al día, no hijos, no pareja, para uno mismo, ¿ok? Para hacer lo que quiere hacer. Involucrarse en otras actividades. Pautas de autocuidado. Mantener rutinas diarias, técnicas y recursos personales, hablar con otras personas sobre lo que estamos sintiendo y lo que está pasando, o igual de otras cosas también. Rutinas que potencialicen nuestra resiliencia, como hablábamos antes, rutinas que aumenten nuestra autoestima, participar en eventos, hablar con las amistades, ser creativo, imaginarnos un proyecto nuevo, ¿no? Todo esto hace que nuestra resiliencia se potencialice. Planificar el día con descanso, tener contacto social, practicar deporte, tener contacto con la naturaleza, llevar a cabo técnicas de relajación, por ejemplo, de respiración, un hobby que nos aporte placer, actividades culturales. Si nos llegamos a sentir desbordados, primero, no esperar a tocar fondo. Si consideramos que necesitamos ayuda, hablemos con alguien o busquemos un profesional. Segundo, no acostumbrarse a vivir con lo que nos molesta. Si hay algo que nos molesta, pues que sea una oportunidad, hablemoslo, ¿no? Tratemos de modificarlo, de solucionarlo. Aprender a delegar. No todo lo podemos hacer nosotros mismos, entonces apoyémonos en los demás. Por ejemplo, si volvemos a entrar en un lockdown y aprendimos que todo no lo podemos hacer nosotros o nosotras mismas, por ejemplo, entonces recurrir al apoyo del resto de los miembros de la familia, si están viviendo en casa, ¿no? Y trabajando desde home office. Bajar el nivel de exigencia o buscar nuevas alternativas. Aprender a decir no, ¿no? Porque a nosotros nos enseñaron desde pequeñitos que decir no puede causar molestias a los demás. Bueno, este es un buen momento para decir no cuando recibimos una visita que acaba de llegar de viaje de alguna parte y pues nosotros desearíamos que hubiera hecho como su 10 días de cuarentena, entonces agradecer que nos quieren visitar, pero pues que podríamos dejarlo para otro día, ¿no? Lo mismo para una invitación a comer o a pasar las fiestas, o etcétera. Nosotros tenemos derecho a decir no cuando consideramos que por las causas se amerita pues negarse a hacer algo, ¿no? Tomar decisiones, pero no decisiones impulsivas, sino pues tomar pequeñas decisiones que nos pueden servir. Por ejemplo, voy a limpiar mi casa y voy a decir que ya no necesito, ¿no? Entonces, estas son pequeñas decisiones que nos hacen ver que tenemos el control, pero al mismo tiempo no son grandes decisiones, pero nos dejan ver que podemos tener control. Hacer uso del tiempo, bueno, para mantener nuestra salud mental, mantenernos activos, participar en procesos, descubrir nuevas posibilidades de intervención, hablar sobre el tema cuando sea necesario, obtener ayuda, creer en uno mismo, ¿no? Y en sus capacidades, por ejemplo, para cuidarse, o creer en las habilidades de nuestros hijos y entender que ellos también se pueden cuidar, o nuestros padres. Mantenerse en contacto con amigos, relajarse, ser creativo, ¿no? Autoacompañarse. Con niños y adolescentes, explique la situación actual a su hijo en términos apropiados para su edad,
¿no? Ya se cometieron muchos errores al principio diciéndoles que no podían salir a la calle porque allá afuera había casi que un monstruo y ahora les decimos que salgan, pero que tengan cuidado con el monstruo. Entonces, pues eso es un poco complicado para entender para los niños. Acepte si su hijo es más cariñoso de lo habitual. Él ha visto noticias, él ha escuchado cosas en la escuela y bueno, ellos tienen miedo a perdernos también. Entonces, hablar con ellos, entenderlos, dejarlos ser cariñosos, más cariñosos de lo habitual. Ofrecerles seguridad y más seguridad en este momento. Abstenerse a implementar medidas educativas importantes o rigurosas, ¿no? Este ha sido un año muy difícil para todos y eso incluye a los niños. Si es posible, intente reforzar en su hijo positivismo a través de elogios, motívelo a hacer lo que a él le gusta. También administre este tiempo libre de estrés. Adhiérase a la estructura diaria, o sea, que haya un ritmo para el niño también. Planifique un estudio claro, el tiempo libre, defina horas claramente delimitadas, ¿no? Que pues no es sencillo cuando pues no tienen que ir al colegio, muy seguramente el año entrante. Si entramos en un lockdown nuevamente, pues saber cómo manejar las horas de nuestros niños, hacer actividades conjuntas, permitir oportunidades de retiro para el niño también, ¿no? Para prevenir y reducir conflictos. Permita que su hijo haga ejercicio tanto como sea posible. Ellos necesitan mucho movimiento. Desarrolle reglas conjuntas sobre cómo se puede usar el tiempo. Junto con el niño, limite los tiempos en pantalla. También genere espacios seguros, escúchelo, hable con él, juegue con él, hable sobre sus reacciones, mantenga las rutinas, háblele sobre lo que está sucediendo y cómo van las cosas de manera sincera, clara, estructurada y recordando la edad del niño, ¿no? En familia, para evitar un estrés de densidad, entonces generar espacios para donde cada uno pueda tener su espacio libre, ¿no? En sus habitaciones, por ejemplo, sin estar siempre juntos, sobre todo ahora en época de vacaciones, ¿no? Y en invierno. Aborde la ira antes de que la situación empeore, si se siente sobresaturado. De un paseo, de ser necesario. Haga mini conferencias familiares de crisis, por ejemplo, ¿no? Cómo nos sentimos, qué estamos pensando, cómo fue este año, por ejemplo, ahora que es fin de año, cómo nos sentimos, cómo se siente cada uno con lo que ha pasado y con lo que ha vivido. Sería muy prudente. Sea más indulgente de lo habitual con usted y con los demás. Este ha sido un año muy, muy duro. Para padres fuertes, si sentimos que estamos sobrecargados, que nos sentimos un poco agresivos, etcétera, entonces se puede trabajar un tiempo fuera, ¿no? Voy a salir a caminar. Técnicas de respiración. Respirar, tomar aire, contar hasta 4, exhalar contando hasta 4 nuevamente. Bueno, esta manera de respirar le ayuda al cerebro a entender que no hay por qué ser agresivo, que no hay por qué molestarse. Bueno, técnicas de respiración, hacer gestos. ¿Sí? Si uno está sonriendo es difícil ponerse de mal genio. Empujar contra la pared, ponerse contra la pared, hacer fuerza contra la pared ayuda a descargar la energía. Contar hasta 10, exhalar. ¿Ok? Tomar aire fresco, abrir las ventanas, darse un baño con agua tibia, masajearse las manos, sonreír, hacer un zumbido, eso también calma, abrazar a alguien o algo, enfatizar en los 5 sentidos, que oigo, que veo, que siento, bueno, agitar y mover el cuerpo también funciona cuando estamos como en un estado de mucha rabia y de agresividad. ¿Cuándo buscar ayuda en pareja? Porque se han dado también muchos factores complicados a nivel de relación. Si usted siente que algo no está funcionando bien desde hace rato, si faltan muestras de afecto, amor, reconocimiento, cariño, si existen problemas de comunicación, atacándose, reprochándose, siendo agresivos, si no hay comunicación, no hay diálogo, si falta tiempo para pareja, si se falta al respeto,
o si se hacen triangulaciones de situaciones con los hijos, es pues, bueno ir analizando estas situaciones, ver si se pueden trabajar entre la pareja o si sería bueno buscar una ayuda. Con las personas mayores, que son las que más juiciosamente se han comportado, observe sus reacciones según su experiencia, su situación física, psicológica, social, sus estrategias de afrontamiento, cómo lo está tomando, cómo está llevando la situación, cuál es su estado cognitivo y de conciencia actualmente, su orientación, ¿no? Si sabe qué día estamos, qué fecha, información así al respecto, la capacidad que tiene para comunicarse, no todos manejan los medios de internet, por ejemplo, los problemas que tenga de percepción, el manejo que está haciendo de la tristeza, de la soledad, cómo se sienten nuestras personas mayores, ¿no? Cubrimiento de necesidades básicas y el desarrollo de habilidades tecnológicas, ¿no? Como les decía, no todos están capacitados de la misma manera y pues se les ha dificultado mucho más este largo 2020. Ante la ansiedad, ejercítese, medite, aliméntese bien, trate de dormir lo mejor posible. Nuestra manera de pensar determina nuestra manera de sentir, ¿no? Entonces, lo que pensamos, el cuerpo lo asume. Escuche sus emociones, asuma una postura corporal que le pueda ayudar, ¿no? Si estamos todo el día agachados, eh, pensativos, etcétera, pues esto no nos ayuda mucho. Disminuye el nivel de exigencia corporal, gestione y organice su tiempo, practique actividades que le hagan sentir bien y entrene su respiración, su humor y su relajación, ¿ok? Siempre pueden regresar, volver a leerlos, recuerdan en qué parte lo vimos, volver al video y leerlas nuevamente. Ante el pánico, beba agua, respire profundamente, haga respiración abdominal, libere la tensión con actividad física. En caso de un ataque severo, por ejemplo, de un ataque de pánico, tome una ducha fría o coloque algo picante en su boca, ¿no? Que al sentir esta irritación, pues va a hacer que sus pensamientos y sus emociones se concentren en otra cosa. Entonces, pues esto va a ayudar. Y cuando ya se sienta mejor, pues elógiese usted mismo porque lo logró, ¿no? Y acepte estos ataques, no se avergüence de ellos porque son normales en una situación anormal. En niños, ellos reaccionan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, sea indulgente, entiéndalo. Si nos pasa a nosotros, ¿por qué no podría pasarle a un niño, no? Reserve 2 o 3 momentos durante el día para que usted pueda darle su atención a su hijo, tómese el tiempo para escucharlo, háblele con amabilidad, con consuelo, explíquele la situación. Ellos ahora más que nunca necesitan su apoyo y necesitan espacio para jugar, para relajarse. Eh, Llévelos a caminar, juegue con ellos pelota, deles más espacio en donde viven para que puedan sentirse más relajados. Igualmente ejercicios de respiración, que lean en voz alta, que escuchen historias juntos antes de acostarse, por ejemplo. Si hay separación de padres, por ejemplo, si algún padre ha sido hospitalizado, es importante que tengan un contacto regular con ellos por teléfono. Vale la pena seguir las rutinas y horarios familiares, eh, tener estructuras claras, responder a las reacciones de su hijo de manera solidaria, entenderlos. Recuerde escucharlos, hablarles amablemente, tranquilizarlos. Otras estrategias, leer, dibujar, ver, aprender, salir a la naturaleza, el movimiento distrae, mantenerse en contacto con amigos, aprender de sentimientos, poder describirlos, los sentimientos, organizarlos y tratarlos conscientemente. Medidas contra el miedo, limite el consumo de medios, céntrese en lo positivo, haga conciencia sobre sus sentimientos, todos tenemos diferentes emociones en esta situación inusual, tómese tiempo para percibir y expresar lo que siente, limite la melancolía, haga ejercicio y recuerde que esta situación tendrá que terminar tarde o temprano. Para el temor, acepte la experiencia pasada, anticipe el equilibrio, no la catástrofe, concéntrese en aquello que es controlable. Si ha copiado temores de otros, suéltelos,
Sea valiente, pero no temerario, o sea, cuídese. Aprenda a vivir un poco de la incertidumbre, observe, respire y permítase sentir. Disfrutando lo que se tiene, practicando las 3D, desconectarse, disfrutar y descansar. Busque un sitio donde se sienta a gusto, personas con las que se sienta a gusto, practique actividades que desee, tómense tiempo a solas, asuma la importancia de no hacer nada también, porque no hacer nada es importante también para el cuerpo y para la mente de vez en cuando. Acepte el pasado y proyéctese hacia el futuro. Para entrenar nuestra felicidad, cuidemos de los nuestros, realicemos actividades físicas, vivamos con sentido, meditemos, hablemos bien de los demás, experimentemos más, cultivemos nuestras relaciones, disfrutemos de las pequeñas cosas que tiene la vida, enfoquémonos en el aquí y en el ahora, es muy importante. Bajémosle al ritmo, sigamos siendo nosotros mismos, sonriendo, siendo solidarios, generosos y altruistas. Si hemos perdido nuestro trabajo, entender que será temporal, aprovechar para actualizar nuestra hoja de vida, por ejemplo, hacer un análisis de nuestras debilidades, fortalezas y de otra parte las oportunidades y las amenazas que nos ofrece el medio, reforzar nuestras redes sociales, analizar nuevas perspectivas, realizar búsqueda activa, recordar que el trabajo no nos define y que es solo una esfera de nuestra personalidad. Ante COVID positivos, aceptar y entender la situación, aceptar nuestra dificultad para expresar emociones y las de los demás, dificultad para entender los sentimientos del enfermo, los problemas para gestionar estos conflictos y los impedimentos para preguntar por la salud del enfermo. Entonces hay que trabajar en estas dificultades, aceptando, escuchando y aclarando nuestras emociones. Con niños que tienen familiares en UCIs, un comportamiento vinculante, van a tener angustia específica y generalizada, van a hacer preguntas sobre el suceso, van a tener pesadillas, muy seguramente quizás culpa, disminución de su rendimiento, van a decir mentirillas, van a tener síntomas regresivos, una retirada social, bajo control de impulsos, es muy normal. Entonces, saber trabajar con ellos en esto, generarles espacio, escucha, hablar sobre sus reacciones, mantener rutinas y hablarles sobre lo sucedido de manera sincera, clara y estructurada. Con los jóvenes, ellos quieren afrontar como adultos, pero siguen siendo aún niños, hay que entender eso, se van a culpar a sí mismos, pueden sentir angustia, depresión, estar abrumados, buscarán evadir la situación y no hablar por temor a ser criticados. Entonces, hay que entender mucho, mucho, mucho a nuestros jóvenes en estas situaciones. Si llega a haber fallecidos, por favor, tengan en cuenta que los jóvenes tienen un restringido entendimiento sobre la muerte, sobre sus pensamientos y sobre su expresión verbal. En ese momento quisieran ser como otros niños, quisieran activarse, necesitan respuestas a muchas preguntas. Entonces hay que tener muy en cuenta a los niños y a los jóvenes en casos de duelo. Para la segunda ola, nos ha llevado a mostrarnos pasivos e indefensos, ha desarrollado gradualmente, anular nuestras fortalezas, hemos sentido erosionada nuestra autoestima, nuestro proceso de apropiación individual, ha producido en muchos de nosotros depresión, ansiedad, aislamiento, impotencia, nos aporta minusvalía y todo esto nos lleva a que debemos actuar de manera proactiva, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando pues a través de toda esta conferencia. Entender bien las diferencias entre tristeza y depresión. No sé si está a punto de cortarse la transmisión. Esperemos que nos dé otros 5 minutos. Creo que sí. Por favor, entender que no necesariamente estamos entrando en una depresión, sino en tristeza acumulada, cuando sentimos vacío, sentimiento de pérdida, cuando el dolor vemos que puede aumentar o disminuir, pero existe ese dolor, cuando hay un acompañamiento de otras emociones, cuando tenemos pensamientos intensos sobre una persona que ha fallecido, cuando aún tenemos buena autoestima y cuando tenemos deseos de mantener nuestras relaciones. En este caso, hablamos de tristeza, ¿no?
¿Cuándo podríamos estar abocados a una depresión? Cuando tenemos una imposibilidad de percibir alegría o cualquier otra emoción prácticamente, cuando es de larga duración y se presenta el deseo de no vivir, cuando nos abruman sentimientos de infortunio, de autocrítica, de pesimismo, de pensamientos melancólicos y sentimientos de no tener valor propio, ¿no? Entonces, en este caso sería bueno buscar una ayuda lo antes posible porque se ha visto que se han disparado un poco las tentativas de suicidio durante el 2020 y la pandemia. Y algunos factores que pueden llevarnos a prender las alarmas es cuando veamos que alguien que vive cohabita con nosotros o quizás nosotros mismos, empezamos a escribir notas de despedida, se llevan a cabo lesiones para suicidas, cortes, por ejemplo, cuando se abandona un poco la apariencia, cuando se empiezan a regalar los objetos personales, cuando nos aislamos, cuando tenemos trastorno del sueño y de alimentación, y cuando incrementamos sustancias psicoactivas. Todos estos factores podrían llevarnos a pensar que una persona puede estar teniendo una ideación suicida y que se debe hacer algo al respecto. Tenga en cuenta cuando la persona hace alusión a suicidarse, porque hay un mito y es que el que dice no lo hace, eso no es verdad. Actitudes de poner en riesgo su vida buscando ser salvado. En caso de lo que mencioné anteriormente y de estos dos factores, no dude en intervenir, no dude en intentar ganar confianza, que le diga qué está pensando y buscar ayuda profesional. ¿Qué esperamos? Lograr una estabilización a futuro, regresar a nuestra vida anterior, a nuestra normalidad anterior, basada en las necesidades básicas, en nuestras necesidades anteriores, revisando nuestras posibilidades individuales, reorganizando nuestro tiempo y restableciendo nuestro piso. Después de todo esto, ¿qué podremos llegar a sentir cuando todo esto pase? Agotamiento, cansancio, problemas de concentración, nerviosismo, algo de ira, de tristeza, de culpa, problemas de sueño, algunas pesadillas, recuerdos recurrentes, retirarse de la vida social, pero bueno, hay que saber que esto es normal ante esta situación y que podemos sobrellevarlo con muchas de los consejos que di anteriormente y con otros nuevos. Traté de demorarme lo menos posible. Espero que algunos de estos consejos les hayan servido y les puedan servir a futuro. Esperemos que no tengamos que continuar en esta situación tan particular durante mucho tiempo más, pero pues quería mencionarles estos factores tan importantes. Para cualquier cosa, aquí encuentran mi correo electrónico y pues también algunos links donde pueden encontrar otras informaciones. Les deseo todo lo mejor, no olviden, cuídense mucho, cuiden a los suyos, protéjanse, entiendan a los niños, entiendan a los jóvenes, seamos tolerantes con nuestras parejas, con nuestro entorno, aportemos. La solución está en manos de todos nosotros, todos somos parte de, y si todos aportamos nuestro granito de arena, podemos salir avantes, triunfantes ante la pandemia. Les deseo unas buenas fiestas, un 2021 lleno de mucha salud y nuevos proyectos. Y pues muchas gracias por haberme acompañado durante estos 45 minutos. Cualquier duda, por favor, deje sus comentarios en el canal y yo trataré de responder pues en el menor tiempo posible.